¿Puedes creerlo? Hay un ingrediente poderoso que ayuda a atenuar las arrugas profundas, restaurar la elasticidad y rejuvenecer la piel incluso después de los 70 años, no en una crema cara ni en una espada de lujo, sino en tu cocina. Suena increíble, ¿verdad? Yo también lo pensé, pero después de probarlo, mi piel y la de cientos de otras mujeres cambió notablemente en tan solo unas semanas. Hoy te mostraré cómo usar correctamente este ingrediente para iluminar la piel, mejorar la firmeza y reducir visiblemente las arrugas profundas. Y si de verdad quieres saberlo todo, mira el video hasta el final, porque un pequeño error puede arruinar por completo los resultados. Antes de continuar, baja a los comentarios y dime algo importante para ti. ¿Qué arrugas te preocupan más cuando te miras al espejo por la mañana? ¿Las del contorno de los ojos que parecen hacerse más profundas con el paso del tiempo? ¿La flacidez que aparece en las mejillas? ¿Las líneas alrededor de la boca que antes no estaban allí? ¿O tal vez esa piel apagada que ya no refleja la misma luz de hace años? Leo cada comentario con atención porque cada historia es diferente. Y si quieres descubrir secretos naturales y efectivos para cuidar la piel madura sin gastar grandes cantidades de dinero, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Muy bien, ahora entremos en el punto que despierta verdadera curiosidad. Todo lo que te conté antes prepara el camino para este momento. Durante muchos años nos han repetido la misma idea, que las arrugas son inevitables, que después de cierta edad solo queda aceptarlas o gastar una fortuna en tratamientos costosos. Sin embargo, existe un detalle sencillo que pocas personas mencionan, un ingrediente antiguo, humilde y sorprendentemente útil que ha estado siempre frente a nosotros y que puede ayudar a que la piel luzca más suave y luminosa. Ese ingrediente es la sal, sí, la sal. Pero aquí aparece algo importante. No se trata de cualquier sal ni de usarla sin cuidado. Cuando se utiliza la sal adecuada y en la cantidad correcta, puede convertirse en un aliado interesante dentro de una rutina natural para la piel madura. No hablamos de la sal refinada de mesa, blanca y altamente procesada. Hablamos de la sal marina natural o de la sal rosada del Himalaya, que conserva minerales como magnesio, calcio y potasio. Estas sales pueden actuar como un exfoliante suave que ayuda a retirar las células muertas acumuladas en la superficie de la piel. Cuando se masajea el rostro con movimientos delicados, la piel puede recuperar una textura más uniforme y un aspecto más luminoso. Con el paso de los años ocurre algo que muchas personas no perciben de inmediato. Las células muertas se acumulan lentamente como una capa invisible sobre la piel. Esa película hace que el rostro se vea opaco, áspero y cansado. La exfoliación suave ayuda a retirar esa barrera. Al masajear con cuidado también se estimula la microcirculación cutánea, favoreciendo el aporte de oxígeno a los tejidos. Es como abrir las ventanas de una habitación cerrada durante mucho tiempo. De repente entra aire fresco y todo parece despertar. Pero aquí no termina el secreto. El verdadero beneficio aparece cuando la sal se combina con otros ingredientes naturales que equilibran su efecto. La primera es la miel natural. Lo ideal es utilizar miel cruda, espesa y sin procesar. La miel es conocida por su capacidad humectante, lo que significa que ayuda a atraer y retener la hidratación en la piel. Una piel bien hidratada suele verse más flexible y con líneas menos marcadas. Cuando la miel entra en contacto con la piel, produce una sensación calmante. Ayuda a suavizar, proteger y mantener la hidratación. Al combinarse con la sal, se crea un equilibrio muy interesante. La sal exfolia suavemente y la miel aporta nutrición e hidratación. Muchas personas notan que después de esta mezcla la piel se siente más tersa y con un aspecto más descansado. Ahora añadimos un tercer ingrediente muy valorado en el cuidado natural de la piel, el aceite de rosa mosqueta.
Este aceite vegetal es rico en ácidos grasos esenciales y compuestos antioxidantes que ayudan a mantener la elasticidad cutánea, nutre profundamente y contribuye a fortalecer la barrera natural de la piel. Cuando la barrera cutánea está fuerte, la piel pierde menos agua y mantiene mejor su flexibilidad. El aceite de rosa mosqueta aporta lípidos que ayudan a reforzar esa protección natural. Su textura ligera envuelve la piel como un manto nutritivo que aporta confort y suavidad. Y finalmente aparece un ingrediente que sorprende a muchas personas, pero que tiene una base bien conocida en el cuidado dermatológico: el yogur natural sin azúcar. El yogur contiene ácido láctico, un exfoliante suave que favorece la renovación superficial de la piel. Mientras la sal ayuda a retirar células muertas desde la superficie, el yogur contribuye a mejorar la textura y a aportar luminosidad. Cuando estos ingredientes se combinan con suavidad y moderación dentro de una rutina de cuidado equilibrada, muchas personas perciben una piel más fresca, más suave y con un aspecto visiblemente revitalizado. Además, su textura cremosa hace que la mezcla sea agradable, fácil de aplicar y muy bien tolerada incluso por pieles sensibles. Cuando juntas estos 4 ingredientes, sal marina, miel cruda, aceite de rosa mosqueta y yogur natural, ocurre algo especial. No es simplemente una mascarilla más, es un pequeño ritual de cuidado que limpia, exfolia, hidrata, nutre e ilumina la piel al mismo tiempo. Cada ingrediente cumple una función clara y juntos crean una sinergia muy interesante. No prometen milagros irreales, pero sí pueden ofrecer cambios visibles cuando se utilizan con constancia y respeto por la piel. Este tipo de cuidado no consiste en luchar contra el paso del tiempo, sino en acompañar a la piel y darle lo que realmente necesita. Cuando entiendes esa idea, algo cambia también por dentro, porque el cuidado del rostro deja de sentirse como una batalla y se transforma en un momento de conexión contigo misma. Y créeme, cuando la piel se siente cuidada, eso también se refleja en la forma en que te miras y en cómo te sientes cada día. Ahora sí ha llegado el momento de preparar esta mascarilla de la manera correcta. Pero antes quiero que tengas algo muy claro. No basta con mezclar los ingredientes sin atención. La forma exacta en que se combinan, la técnica que utilizas, los utensilios que eliges e incluso la temperatura de los ingredientes pueden influir mucho en el resultado final. Muchísimas personas preparan mascarillas caseras, pero pocas comprenden que los pequeños detalles hacen una gran diferencia, y quiero que entiendas cada paso para que esta mezcla funcione realmente. Lo primero que necesitas es un tazón pequeño de vidrio o de cerámica. Evita usar recipientes de metal, ya que pueden reaccionar con los minerales de la sal y alterar ligeramente sus propiedades. También necesitarás una cuchara de madera o de plástico. Asegúrate de que todo esté perfectamente limpio y seco antes de comenzar. Coloca 2 cucharadas de sal marina de grano medio dentro del tazón. No debe ser demasiado gruesa porque podría resultar agresiva para la piel, pero tampoco demasiado fina, ya que perdería su efecto exfoliante. Después añade una cucharada de miel cruda sobre la sal. Aquí aparece un detalle muy importante: no mezcles inmediatamente. Deja que la miel repose sobre la sal durante unos 20 o 30 segundos. Este pequeño tiempo permite que los cristales se suavicen ligeramente sin disolverse por completo. Ese punto exacto es lo que permite lograr una exfoliación suave pero eficaz. A continuación, añade una cucharadita de aceite de rosa mosqueta y finalmente una cucharada de yogur natural. Es recomendable que el yogur esté a temperatura ambiente y no frío, ya que el frío puede contraer los poros y reducir la sensación de confort durante la aplicación.
Ahora llegamos a la parte más importante del proceso, la mezcla. No remuevas con rapidez ni aplastes los ingredientes. Tampoco mezcles como si estuvieras batiendo un pastel. Utiliza movimientos suaves y circulares, siempre en la misma dirección. Mezcla durante al menos 2 minutos completos. Lo que buscas es una textura cremosa, similar a un yogur espeso con pequeños granos. Los cristales de sal deben seguir visibles pero bien integrados. Si la mascarilla queda demasiado espesa, puedes añadir unas gotas adicionales de aceite de rosa mosqueta o un poco más de miel. Si por el contrario queda demasiado líquida, añade una pequeña cantidad extra de sal. La consistencia ideal es aquella que se adhiere al rostro sin escurrir, pero que se desliza con facilidad al aplicarla. Sin embargo, antes de que pienses en aplicar la mascarilla directamente sobre tu cara, necesito revelarte algo muy importante. Existe un paso previo que la mayoría de las personas ignora y que puede multiplicar los beneficios de esta mascarilla de manera notable. Se trata de preparar correctamente la piel. Si te saltas este paso, estarás perdiendo gran parte del potencial del tratamiento. No se trata solamente de lavar el rostro, es un proceso más profundo que ayuda a que la piel esté receptiva y preparada. Tu piel necesita estar limpia, relajada y lista para recibir los ingredientes. En unos momentos voy a explicarte exactamente cómo preparar el rostro de la manera correcta para que esta mascarilla pueda actuar con todo su potencial. Tu piel está a punto de experimentar una sensación que quizás no has sentido en mucho tiempo, así que continúa conmigo. Ahora que tu mascarilla está lista, solo falta el paso que marca la diferencia entre un resultado simplemente bueno y un resultado verdaderamente extraordinario. Muchas personas aplican sus mascarillas directamente sobre la piel seca o apenas lavada sin saber que de esta forma están desaprovechando gran parte del potencial del tratamiento. La piel madura funciona diferente. Sus poros necesitan abrirse, su superficie necesita suavizarse y sus capas externas requieren estar receptivas para que los ingredientes penetren profundamente. Esa es la clave, y esto solo se logra con una preparación correcta. El primer paso es una limpieza profunda. No basta con un lavado rápido. Toma tu limpiador habitual y masajea tu rostro por al menos 40 segundos. Después enjuaga con agua tibia, pero ahora viene el detalle que tantas personas ignoran. Pasa una toallita limpia, humedecida, con agua tibia por todo tu rostro, especialmente en la frente, la nariz y la barbilla. Estas zonas acumulan más grasa y suciedad, aunque no lo notes. Si usas maquillaje, asegúrate de retirar incluso los restos más pequeños. La piel debe estar completamente limpia, sin rastro de polvo, protector solar, crema o maquillaje. El segundo paso es el vapor facial, y aquí es donde ocurre la verdadera magia. El vapor abre tus poros, ablanda la capa externa de la piel, estimula la circulación y prepara el rostro para absorber hasta 3 veces más los ingredientes activos. Solo necesitas una olla pequeña con agua hirviendo. Retírala del fuego, coloca la olla sobre una mesa estable y si quieres potenciar aún más los beneficios, agrega hojas de manzanilla o té verde. Luego, inclínate sobre la olla a una distancia segura, unos 20 a 30 centímetros, y cubre tu cabeza con una toalla para atrapar el vapor. Mantente así durante 3 a 5 minutos. Sentirás cómo tu piel se calienta suavemente y cómo tus poros comienzan a abrirse. Ese calor es exactamente lo que prepara el terreno. Cuando termines, seca tu rostro presionando suavemente con una toalla limpia. No frotes. La piel debe quedar tibia, suave y ligeramente húmeda. En este punto está como una esponja, lista para absorber todo lo que le pongas. Ahora sí es momento de aplicar la mascarilla. Toma una cantidad generosa con tus dedos limpios y comienza por la frente usando movimientos circulares suaves. No frotes agresivamente. La idea es masajear, no raspar. Dedica unos 30 segundos a esta zona.
especialmente si tienes líneas profundas intermedias. Después pasa a las mejillas. Esta es una de las áreas más importantes porque suele mostrar más flacidez. Aplica la mascarilla con movimientos ascendentes, como si estuvieras levantando tu piel hacia arriba. Presta atención a los surcos nasolabiales. Masajea con suavidad pero firmeza. Luego, aplica en la barbilla y mandíbula, siempre con movimientos de dentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. En el contorno de ojos debes tener cuidado. No apliques la mascarilla debajo del ojo ni en los párpados, pero sí puedes trabajar la zona externa donde aparecen las patas de gallo. Usa solo la yema del dedo anular y presión suave. Después, cubre la nariz y masajea de abajo hacia arriba. Esta área acumula células muertas y obstrucción. Y por último, no olvides el cuello. Muchas mujeres rejuvenecen su rostro y luego se sorprenden de por qué su cuello se ve más envejecido. Aplica la mascarilla en movimientos ascendentes desde la clavícula hasta la mandíbula. Ahora deja que la mascarilla actúe durante 10 a 15 minutos. Sentirás una ligera frescura, quizá un hormigueo suave. Es completamente normal. Significa que la sal está trabajando, la miel se está hidratando, el aceite se está nutriendo y el yogur se está renovando. Durante este tiempo intenta no hablar ni gesticular y simplemente relájate. Para retirarla nunca la arranques de golpe. Primero, humedece tu rostro con agua tibia. Esto suaviza la mezcla y evita que irrite. Masajea durante 30 segundos más para aprovechar una última exfoliación profunda y luego enjuaga con abundante agua tibia hasta que todo se retire por completo. Cuando ya no quede rastro, haz un último enjuague con agua fría. Este paso es crucial. El agua fría cierra los poros, fija los nutrientes y deja la piel más tersa. Para finalizar, seca tu rostro con pequeños toques, nunca frotando. Si quieres un beneficio extra, aplica un tónico natural como agua de rosas o té verde frío. Ahora tu piel está en su punto más receptivo, lista para absorber cualquier crema hidratante o sérum que uses. Lo notarás inmediatamente. Tu piel se sentirá más suave, más fresca, más luminosa y con el uso constante empezarás a ver cambios reales. La frecuencia ideal depende de tu edad. Para pieles maduras de 60 o más, 2 veces por semana. Para pieles de 50 a 60, 2 a 3 veces por semana. De 40 a 50, 1 o 2 veces por semana. Recuerda, la constancia es más importante que la intensidad. Y ahora quiero proponerte algo que cambia vidas, el desafío de 21 días. Durante las próximas 3 semanas, sigue esta rutina adaptada a tu edad. Toma hoy una fotografía de tu rostro sin maquillaje, sin filtros y sin luces especiales. Una imagen sencilla, natural, tal como está tu piel ahora mismo. Después de 21 días, repite la fotografía en las mismas condiciones, en el mismo lugar y con la misma luz. Muchas personas se sorprenden al hacer esta comparación. No porque ocurra un milagro repentino, sino porque la piel puede comenzar a recuperar funciones que con el tiempo parecían haberse debilitado. La hidratación natural mejora, la renovación celular se vuelve más regular y el rostro puede mostrar una apariencia más firme y luminosa. Si decides probar esta mascarilla, me encantará saberlo. Cuéntamelo en los comentarios y comparte tu experiencia. Cada piel es diferente y escuchar historias reales ayuda a otras personas a aprender y sentirse acompañadas en su propio proceso de cuidado. Pero antes de terminar, quiero decir algo con total honestidad. Esta mascarilla natural puede ser beneficiosa para la piel madura, pero solo cuando se utiliza con conciencia y moderación. No se trata de aplicar grandes cantidades ni de usarla todos los días pensando que así los resultados llegarán más rápido. Uno de los errores más comunes en el cuidado de la piel es precisamente el exceso. Después de los 50 y 60 años, la piel necesita estímulos suaves que favorezcan la renovación, pero también requiere protección y tiempo suficiente para regenerarse. Es importante comprender que esta mascarilla
contiene sal marina y ácido láctico presente en el yogur natural. Ambos componentes ayudan a exfoliar la superficie cutánea y a retirar células muertas, lo que deja la piel más fina y más receptiva a los tratamientos posteriores. Por esa razón, nunca se debe aplicar esta mascarilla y luego exponerse al sol sin protección adecuada. Incluso durante el día siguiente, la piel puede encontrarse más sensible. Salir al exterior sin protector solar puede reducir los beneficios del tratamiento y en algunos casos favorecer la aparición de manchas. El protector solar no es un detalle opcional dentro de una rutina de cuidado, es una parte esencial. Debe ser un protector de amplio espectro que proteja frente a la radiación ultravioleta y debe aplicarse cada mañana, incluso en días nublados. La radiación solar puede atravesar las ventanas y alcanzar la piel aunque no estemos directamente bajo el sol. Cuando la piel ha sido exfoliada, se vuelve más vulnerable a los efectos de la radiación. Por eso la protección diaria es una de las decisiones más importantes para mantener la piel saludable a largo plazo. También es fundamental escuchar siempre las señales de tu propia piel. Si durante la aplicación sientes ardor intenso, picor fuerte o notas un enrojecimiento persistente, lo correcto es retirar la mascarilla inmediatamente con agua tibia. Cada piel tiene una sensibilidad distinta y es importante respetarla. Antes de usar cualquier mascarilla nueva, es recomendable realizar una pequeña prueba previa. Aplica una pequeña cantidad de la mezcla en una zona discreta de la piel, como la parte interna del antebrazo o detrás de la oreja, y espera unas horas para observar cómo reacciona la piel. Este sencillo paso puede ayudar a evitar irritaciones inesperadas. Cuidar la piel madura no consiste en buscar soluciones rápidas, sino en desarrollar hábitos constantes, suaves y respetuosos con el cuerpo. Cuando se combina una rutina adecuada, ingredientes simples y paciencia, muchas personas descubren que su piel puede sentirse más cómoda, más equilibrada y visiblemente más luminosa con el paso del tiempo.